Buenas noches, amigos y amigas, qué bueno que estén con nosotros esta noche. Vamos a hablar sobre la economía del país. Vamos a hacer un balance de los 4 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Es por eso que está con nosotros el doctor Óscar Cabrera. Vamos a hablar de cómo se desarrolla la economía de nuestro país desde la perspectiva del Banco Central de Reserva. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches, Luis. Pues un saludo a la población salvadoreña. Y en efecto, creo yo que hay que conversar sobremanera de los logros al 4º año, ¿verdad? Listo, vamos a comenzar. Bueno, quiero invitarles a que nos sintonicen a través de Facebook Live. Cuéntenle a sus amigos que estamos en esa plataforma que nos sirve muy bien para comunicarnos aquí en El Salvador y en todo el mundo. Vamos a comenzar, doctor. Por supuesto, el presidente de la República dio su informe, como lo establece la ley. Algunos se preguntan, ¿por qué lo hizo frente a los diputados y no frente a la gente? Bueno, porque así lo establece la ley. Dice, la respuesta es sencilla. Luego también el presidente de la República compartió este discurso, este informe a la nación a través de una cadena de televisión para que también la gente esté informada. Vamos a iniciar con un fragmento de lo que dijo el presidente de la República en torno a la economía de nuestro país. Veamos lo que dijo el presidente y luego lo comentamos, doctor, ¿le parece? Veamos. Después de 20 años de gobiernos neoliberales, iniciamos en el 2009 un cambio en la gestión de la economía nacional. Rompimos con el uso patrimonial del Estado, frenamos el avance de las privatizaciones y mantenemos una posición firme en resguardo de los recursos del pueblo salvadoreño. Ahí el presidente destaca esa transformación importante que se ha hecho en el uso patrimonial del Estado y pues la erradicación de las privatizaciones a las que nos tuvieron acostumbrados los gobiernos antes de los gobiernos del cambio, doctor. Sí, desde el año 2009 el énfasis fue en retomar el rol del Estado en la planificación indicativa. Antes del año 2009 se dejaba a libre juego de las fuerzas del mercado y una estrategia era que el Estado, su tamaño fuera reducido en el tiempo y con ello pues no incidiera en la iniciativa empresarial. Pero al mismo tiempo, como lo dice el señor presidente, es el uso patrimonialista del Estado que se frena, ¿verdad? Se genera una fuerte institucionalidad y creo que es un logro pues a destacar. Definitivamente que eso pues la ciudadanía lo ha notado, incluso se ha hecho un combate muy eficiente contra la corrupción. No hemos tenido casos sonados como era la costumbre en años anteriores, en décadas anteriores, en lustros anteriores, para ir hablando de 5 en 5, porque es el periodo que tienen los presidentes en nuestro país. Esos casos que conmocionaban a la opinión pública de decenas de millones de dólares, no hemos tenido esos escándalos en los últimos años, doctor. Eso es correcto. Creo que el Estado se ha estado manejando de forma transparente, clara. Hemos generado certidumbre a las decisiones de producción y pues de inversión. Un ejemplo de esta certidumbre es la mejora de las 22 posiciones en el Doing Business. Esto ha traído como consecuencia que desde el 2015 tenemos una fase expansiva en el crecimiento económico, un sistema financiero muy sólido, solvente. Además, hemos mantenido el poder adquisitivo de los hogares, ya lo vamos a ir revisando, y en la parte social hemos reducido la pobreza tanto desde la perspectiva de ingresos como multidimensional, y para coronar toda esta serie de logros, el Fondo Monetario en su informe ante el directorio valoró positivamente los esfuerzos por una macroeconomía sana y estable. Este día en la mañana
el Fondo Monetario ya liberó el documento completo sobre el análisis de país, ¿verdad? Entonces, creo que estos 5 elementos, o yo le llamaría hechos estilizados en la parte económica, pues están sentando las bases para un crecimiento inclusivo. Doctor, haciendo ya un recuento de todas esas variables que se miden para pues, saber cómo está la salud de la economía de nuestro país, ¿cuál ha sido el desempeño? ¿Cómo ha sido el desempeño de la economía de El Salvador en los últimos 4 años? Es decir, en la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Sí, desde 2015 estamos creciendo por arriba del crecimiento potencial. El 2014 fue un año donde sufrimos una de las mayores sequías de los últimos 44 años, ya lo hemos manifestado, pero a partir del año 2015 estamos creciendo por arriba de este 2.2%. 2015 crecimos 2.4, 2016 2.6, 2017 2.3 y este año esperamos crecer a una tasa de 2.5%. ¿Cuáles son los factores que en nuestro criterio como pues, gobierno han impulsado el crecimiento económico? Primero hemos trabajado por mejorar el poder adquisitivo de los hogares y un ejemplo concreto fue el incremento del salario mínimo en el año 2017. También hemos fortalecido el diálogo con el sector privado con el objetivo de desencadenar todo el proceso de la inversión privada y todo lo que se refiere a la infraestructura pues, estratégica. Además, hemos tenido condiciones climáticas que han dado como consecuencia que el agro haya pues, crecido pues, aún más. Se ha invertido fuertemente pues, en la matriz energética y obviamente los consensos mínimos que hemos alcanzado, este ejemplo muy concreto es la aprobación del presupuesto 2018, la reforma de pensiones. Esto lo que viene es a romper una de las características que estaba teniendo nuestra economía y era la alta polarización política. Esperamos que esta noche se apruebe pues, el préstamo para la construcción del Hospital Rosales para continuar con esta serie pues, de consensos mínimos. Y otro elemento que quería citar es, si uno revisa el crecimiento no año con año, sino que suponiendo que 2014 100, lo que le llamamos el crecimiento pues acumulado, el PIB ha crecido 7.5 hasta 2017 y destaca los gastos de consumo privado, que son los consumos de los hogares, que han crecido en términos acumulados 4.5. Esto lo que nos dice es que se ha recuperado el poder adquisitivo y lo hemos sobrepasado del año 2014. Otro variable muy importante es la formación bruta de capital, no es más que la inversión total, crece 7% y las exportaciones en términos acumulados crece 6.7%. Esto para citar elementos. Respecto a la inversión, mencionábamos que ha habido una serie pues, de inversiones públicas. Citamos en el documento alrededor de 1.436 obras de construcción, es aproximadamente 758 pues, millones, mejoras de caminos rurales, a carreteras ya pues, pavimentadas, una serie de obras en el área metropolitana de San Salvador, y esto ha dado como consecuencia que uno de los sectores más importantes, como es la industria de la construcción, se haya recuperado, creciendo en términos acumulados a una tasa de 7.2%. Ahí quisiera hacer una pequeña pausa porque entiendo que la construcción, bueno, por un lado que es el reflejo refleja muy bien la dinámica de un país.
Segundo, genera empleos, es decir, y eso es evidente. Y además venimos de una situación de crisis terrible en el sector de la construcción, doctor. Sí, venimos de un año 2009, donde la construcción decae hasta menos 10%, una caída espectacular, llamémosle, y a partir del año 2015 ha empezado pues una franca recuperación. Una de las ventajas que tiene el sector construcción, y lo hemos analizado desde el Banco Central, es, primero, es un sector idóneo para acometer una política de reactivación económica en el corto plazo, porque casi el 90% de las ramas de actividad se activan cuando se activa la industria de la construcción. Demanda materiales, insumos, el transporte, el hierro, empleo, el cemento. Correcto. Y otro de los sectores que también hemos mencionado es el sector agropecuario, que en términos acumulados desde el 2014 a la fecha ha crecido 6.1%. La industria manufacturera no se queda atrás, es de las de mayor rápido crecimiento, con una tasa de 8.3%. Y obviamente vemos otros sectores como el comercio creciendo a tasas de 10.6%. Entonces, este crecimiento por arriba del crecimiento potencial es una característica que esperamos que se mantenga en los próximos años, y de ahí la necesidad de llegar a acuerdos mínimos. Por ejemplo, en la política pues, de amortización es necesario que todos los partidos políticos consensúen este programa de amortizaciones, que son aproximadamente 3.2 billones, puede ser, con lo que dejaría la posibilidad que el próximo gobierno tenga una política económica mucho más, con mayor certeza. En nuestro caso hemos tenido fuertes restricciones de financiamiento pues, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ha sido, creo que una característica de este gobierno, digo, que le ha tocado lidiar con ese, en algunos casos, un bloqueo férreo, incluso hasta con las donaciones, doctor. Exacto. Cosa que sobrepasa a veces la cierta lógica elemental, pero claro, es la lógica política, ¿verdad? Sí, y yo espero no volver a esa etapa de alta polarización política donde no se aprobaban los préstamos en la Asamblea, incluso, pues, como tú citas, donaciones, préstamos tan importantes como para el desarrollo tecnológico, caminos rurales, como para citar algunos que de hecho son que pueden mejorar aún más el crecimiento potencial en los próximos años. El tema del salario mínimo, yéndonos a algunos factores que han incidido en que tengamos estos resultados en la economía del país, doctor. El tema del salario mínimo que tanto se dijo, la ANEP y FUSADES anunciaban que iba a ser caótico el hacer un incremento como el que al final se aprobó. Se hablaba de cierre de empresas, se hablaba de desempleo. Nada de eso fue cierto, es todo lo contrario. Nada ocurrió, incluso en el documento que se publicó este día, pues del artículo 4, se deja claro que, bueno, el análisis de ello llega hasta el mes de agosto sobre el salario mínimo, y dejan muy claro que se crearon empleos, más de 7,000 empleos. El incremento al salario mínimo, nuestras estimaciones es que benefició a más de 237,000 trabajadores, es aproximadamente el 36% de los trabajadores del sector privado de la economía. Y este incremento del salario mínimo se refleja en nuestras cuentas nacionales. Aquí tengo estadísticas del ingreso nacional bruto por habitantes, que creció en el 2017 4,322
respecto a los 4.181 del año anterior. Es una tasa de crecimiento del 3.4%. Entonces vemos cómo el incremento del salario mínimo mejora el ingreso de los hogares. Los hogares, pues obviamente gastan más y eso genera un efecto multiplicador en la economía salvadoreña. Es por ello que la economía salvadoreña crece el año pasado 2.3 de forma muy preliminar. A finales de este mes vamos a dar la actualización del PIB del año pasado y vamos a dar el primer trimestre pues, de este año y esperamos que esto mejore aún más. Ahora, el tema de la inflación, doctor, ¿cómo se ha reflejado? ¿Cómo lo han medido? Porque esto al final tiene que ver con justamente, ya hablamos de los ingresos que tiene la familia, pero también tiene que ver con el costo de la vida, ¿no? Correcto. El Banco Central maneja un indicador que es la inflación de alimentos y bebidas. Son alrededor de 85 bienes que forman parte de este grupo pues, de alimentos y hemos calculado desde el año 2014 hasta abril del 2006 y la inflación apenas ha crecido 0.6% de la parte pues, de alimentos, ¿verdad? Totalmente Entonces, manejable, doctor. Exacto. Y la inflación acumulada hasta abril ha sido 2.3%. Tenemos entonces mayores ingresos por habitante y además en un entorno de una inflación baja y estable que hace que el poder adquisitivo pues se eleve, ¿verdad? Entonces creo que es otro de los grandes logros que hay que mencionar, políticas económicas certeras. Cuando se da la sequía en el año 2014, se toman decisiones de política pública para suplir el abastecimiento pues, de granos básicos. Eso hizo que el impacto no fuera tan sustancial como en quinquenios anteriores, ¿verdad? Sí, antes había una sequía y era terrible, sobre todo el tema del incremento de precios. De frijol, incluso, de maíz. Exacto, de los granos básicos, que entiendo que justo en esos años se hizo todo un esfuerzo por cortar de tajo estas prácticas que afectan al mercado, el acaparamiento y todo ese contrabando que al final lo hacen precisamente quienes quieren abusar del mercado para beneficiarse de la situación precaria que están viviendo los agricultores y los consumidores, ¿no? Sí, por el contrario, ahora tenemos una política de agricultura familiar que viene a dotar de capacidades a estos agricultores que producen alrededor del 60% de los granos básicos del Salvador, ¿verdad? Entonces, dotándoles de asistencia técnica, de semillas mejoradas, de otro tipo de insumos, ¿verdad? Y doctor, ¿qué tanto se ha podido recuperar ese tinglado, esa estructura, esa infraestructura, mejor dicho, que tenía nuestro sector agrícola antes de que se desmontara en los gobiernos de Arena? Este es un proceso, como tú mencionas, pasaron más de 10 años con un sector pues, agropecuario donde se tenía la lógica que era mejor importar que producirlo en El Salvador y abastecernos y fortalecer a estos agricultores, pues reduciendo la pobreza. Han habido acciones muy concretas, lo que yo citaba, la política pues, de agricultura familiar, una política concreta que se deriva del Pacto por el Café, en la cual estamos generando una fortaleza pues, de la producción del café. Y eso fue de las primeras cosas que hizo esas fueron de el presidente, incluso antes de ser presidente, ¿no? Exacto, antes de ser presidente, él tomó la iniciativa y firmó pues, este Pacto por el Café. Comentarte que hoy hemos tenido una reunión del Pacto por el Café y obviamente tenemos que dotarle de recursos para adquirir la cartera que tiene clasificado C, D y E, darle de nuevo que el agricultor o el cafetalero sea sujeto de crédito y a partir de ahí
de nuevo empiece a fortalecer pues el parque cafetero pues en El Salvador, ¿verdad? Entonces, estas son medidas muy concretas. Se han entregado pues millones de plantas de café. Lo estamos viendo en este momento pues a través de la pantalla, y son medidas concretas, ¿verdad? Se ha podido acceder a alrededor de 80 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para pues, dotar de recursos a los productores de café. Perfecto. Doctor, cuando regresemos de una pequeña pausa, quisiera que habláramos del clima de negocios. El presidente de la República se refirió al impacto que tiene pues, mejorar ese clima de negocio en nuestro país, lo cual ya lo estamos percibiendo, y luego me gustaría sus comentarios al respecto. ¿Me parece? Una pausa, venimos con más. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a hablar del clima de negocios. Ya usted lo decía que se ha mejorado en el Doing Business, y eso obviamente es un reflejo de algo positivo. El presidente de la República se refirió en su comparecencia ante el pueblo salvadoreño a través de la Asamblea Legislativa sobre cómo se ha desarrollado el clima de negocios e inversiones en nuestro país en estos 4 años del segundo gobierno del FMLN. Veamos lo que dijo el presidente al respecto y vamos a escuchar los comentarios del doctor Cabrera. Durante mi gestión hemos impulsado medidas para mejorar el clima de inversión y ampliación de negocios, posicionando a nuestro país como un destino atractivo para nuevas inversiones. Es por ello que nos llena de optimismo y confianza que para el 2017 en El Salvador se incrementó la inversión extranjera directa a $791.9 millones, superando la meta establecida en este quinquenio y duplicando las inversiones registradas en los últimos 3 años. Doctor, ¿por qué es importante esto que apunta el presidente de la República, esos datos? Sí, es importante porque la oposición siempre ha criticado que nuestras políticas públicas no generan certidumbre. Por el contrario, que no hay rumbo, dicen. Que no hay rumbo claro. Y el año pasado citaba el señor presidente como el Doing Business, que es el indicador por excelencia para medir en los países si ha mejorado o no el clima de inversión. El Salvador mejora hasta 22 posiciones y somos de la región centroamericana el país que más esfuerzos ha hecho. Si hay certidumbre en las decisiones de inversión, pues obviamente esto se va a reflejar en el muy corto plazo en la inversión extranjera directa. El saldo que cita en el discurso el presidente son que para diciembre alcanza 792 millones. El 52% de esos 792 millones van hacia la industria manufacturera. Y yo siempre me gusta comentarles que si sacáramos la fotografía de la inversión extranjera por sectores de hace 15, 20 años, lo que encontraríamos es que la mayoría de inversión que venía a El Salvador era a comprar las empresas que se estaban privatizando. Claro. Hoy vemos que la inversión extranjera directa, que en su mayoría proviene de los Estados Unidos, se están localizando en el sector manufacturero. Una pregunta, doctor, pura curiosidad. ¿Los 4 gobiernos de Arena privatizaron?
Fue en los primeros 2 gobiernos de Arena, donde fue el grueso de las privatizaciones, Cristiani, Calderón, los bancos, Sol, los ingenios. Incluso, yo creo que las 3 administraciones, ¿verdad? Porque también podemos mencionar que la reforma de pensiones es una forma de privatizar. Puedo dar con certeza que a partir del 2009 se detuvo todo este proceso de privatizaciones y este modelo de reducir pues el papel del Estado, ¿verdad? Que es justamente lo que destacaba el presidente de la República en la primera intervención que escuchábamos. Eso es correcto y por eso tiene mucha, digamos, hilación, porque el modelo que hemos venido construyendo es un modelo pues basado en la productividad laboral, un modelo basado en sectores específicos que generan empleo, que generan mayor productividad, como es la agroindustria, la industria manufacturera. Por eso lo que usted destaca del 52% en inversión en la industria manufacturera. Así es. Y si vemos las exportaciones en el 2017, vemos que el 96% de lo que exportamos es manufactura. Hace 20 años lo que exportábamos en su mayoría era productos agropecuarios que tenían o tienen una característica y es la alta volatilidad de los precios internacionales. Ahora este tipo de modelo lo estamos modificando y el señor presidente toma la decisión de definir una política de diversificación y transformación productiva que viene a darle un golpe de timón a lo heredado de la década de la década de los 90, donde se dejó al mercado pues a tomar sus decisiones. Fruto de ello es que tenemos un sector servicios que pesa casi un 70% y servicios de bajo valor agregado, de baja productividad, de bajos salarios. La mayoría del subempleo se ubica en el sector servicios. Estamos tratando de transitar hacia un modelo más productivo, un modelo más humano y pues más inclusivo. Sin embargo, este cambio pues no lo vamos a ver en el muy corto plazo. Es necesario que fruto de las negociaciones se continúe acortando un pacto por el empleo digno y por un crecimiento con igualdad de oportunidades. La política de transformación debe de continuar en los próximos gobiernos, pues de transformación productiva o de cambio estructural. La política pues de agricultura familiar debe de continuarse, la política de turismo que también ha generado pues mucho tejido turístico en los últimos años y pues obviamente ese es el camino correcto que nosotros pues debemos de continuarlo. Otra de las características que queremos apuntar y me gustaría en sus comentarios, doctor, es justamente lo que tiene que ver con la inversión en lo social. Es decir, durante los 4 años del segundo gobierno del FMLN, con el presidente Salvador Sánchez Serén, se ha hecho pues, una inversión, creo que histórica, en lo que tiene que ver con la gente, lo que tiene que ver con la salud, la educación. Veamos lo que dijo el presidente al respecto y luego sus comentarios, doctor. Veamos. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar plenamente sus derechos, disminuimos las desigualdades y las brechas sociales acumuladas por décadas. Del 2009 al 2017, con nuestras políticas de gobierno, logramos reducir la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales y la extrema pobreza en más de 6 puntos. Durante estos 4 años destinamos cerca de la mitad del presupuesto a la inversión social para el fortalecimiento de la educación, salud y la seguridad social. Doctor, la inversión en lo social es una de las mejores maneras de
darle a la gente justamente, de distribuir la riqueza de mejor manera, ¿no es cierto? Eso es correcto. Uno de los objetivos que nos trazamos fue mejorar el poder adquisitivo de los hogares. Mencionábamos cómo el ingreso disponible per cápita ha venido creciendo. Y una de las vías es el rol de la política fiscal, en la cual la política fiscal debe de transferir recursos a los hogares, ya sea vía subsidios, vía educación, salud, ¿verdad? Las estadísticas que yo tengo es que de 2014 a 2017, el total de la inversión pública que fue ejecutada son alrededor de 3.852 millones de dólares. Si separamos la tarta de esta inversión pública, lo que nosotros encontramos es que 1.771 millones fueron para desarrollo económico, es decir, el 46%, y para desarrollo social, que es lo que cita el señor presidente, son casi el 47.9%, alrededor de 1.844.7. ¿Algún otro gobierno había invertido ese porcentaje en lo social, doctor? Pues yo creo que no, ¿verdad? Es quizás lo que nos diferencia desde el año 2009 el énfasis en la parte social. Desde el 2014 nos diferencia aún más porque no solo nos hemos quedado en la parte social, sino que hemos tratado de fortalecer el tejido productivo. Y esto ha traído como consecuencia, como yo solo tengo cifras de la pobreza desde el año 2014, en el año 2014 teníamos una pobreza desde la perspectiva monetaria de 31.8, la hemos reducido al 29.2. Esto significa que para el año 2017 el 70.8% de la población es clasificada no pobre desde la perspectiva de los ingresos. Y si vemos otra medida que es más representativa de la pobreza, que es la pobreza multidimensional, el 67% de la población es clasificada como no pobre. Estos elementos... Veníamos de un 40, ¿verdad? Que citaba el señor presidente del año 2009, ¿verdad? Y también la desigualdad desde la perspectiva de los ingresos ha venido mejorando. En el año 2009 teníamos un coeficiente de Gini de 0.48 y hemos bajado hasta 0.34, ¿verdad? Esto lo que nos está diciendo es que los ingresos generados anualmente están empezando a estar mejor distribuidos. Todavía no es suficiente. Claro. Todavía, junto con América Latina, somos de las regiones más desiguales del mundo. Y acá tenemos que continuar trabajando para que la política fiscal, ya estamos invirtiendo un 47% en la parte social, pero ahora debemos trabajar por el lado de los ingresos tributarios. Debemos de darle el énfasis a los impuestos directos. Significa entonces que hay que alcanzar consensos para una tributación más progresiva. Esto va a ayudar aún más a mejorar el ingreso nacional per cápita, va a venir a ayudar a reducir la pobreza y obviamente los indicadores de desigualdad se pueden, ir reduciendo en el tiempo. Doctor, una señal muy interesante, el ministro de Obras Públicas lo señalaba así, el arquitecto Eliud Ayala, en el sentido de que se logró un consenso importantísimo con respecto a los asocios público-privados, ya que todos los diputados que estaban en ese momento en el recinto legislativo, 76 votaron de manera electrónica y 2 lo hicieron a mano alzada, para darle paso a una reforma importantísima que tiene que ver con los derechos de vía en los caminos de nuestro país, pero que da un paso importantísimo. Creo que muchos nos estaban viendo, según lo apuntaba también el director de Fomilenio, William Pleites, en el sentido de ver si realmente el país daba un paso importante en esa dirección de los asocios públicos-privados. ¿Qué impacto podría tener esto en el futuro, esta señal, doctor? Primero, creo yo que es importante que la población sepa
que estamos adoptando medidas o políticas públicas que son pues innovadoras, y necesitamos fortalecer la infraestructura pública, toda la red vial, toda la red de carreteras, y estamos trabajando con Fomilenio 2 para hacer posible pues que se concrete este tipo pues de inversiones. Había que hacer ciertas reformas y por ello es necesario ir evaluando la tramitología. Desde el banco estamos convencidos en la necesidad de ir revisando todo este tipo de tramitología que en lugar de desencadenar la inversión pública y privada, pues la inhibe. Sin embargo, eso no implica reducir el tamaño del Estado, y eso creo yo que es muy importante que la población sepa. Estamos fortaleciendo el Estado, estamos fortaleciendo las políticas públicas, pero también toda esa serie de legislaciones que retarde el proceso de desarrollo socioeconómico, pues también hay que revisarlo, ¿verdad? Y bueno, creo que la Asamblea alcanzó un consenso pues en esta línea. Igual hay otro tipo de políticas públicas que queremos desarrollar, como las zonas económicas especiales, ¿verdad? Esta es una manera de generar empleo y actividad económica pues en la zona pues oriental del país, ¿verdad? De hecho, con Fomilenio hay un tema que tiene que ver con la mejora... de la mejora regulatoria. Exacto, de la mejora regulatoria. Eso me imagino que va a tener un impacto en el corto plazo, doctor. Eso tiene que tener un impacto muy positivo en el corto plazo. Quiero volver a citar a la misión del Fondo Monetario. Una de las recomendaciones que ellos mencionaban para continuar aumentando la inversión total en el país es trabajar en los mecanismos de la mejora regulatoria y ir aprobando este tipo de marcos legales que creo que son muy importantes para pues, nuestro país. ¿Qué avances se ha tenido, doctor, en la diversificación de la matriz energética? Bueno, primero es importante mencionarle a la población las fuertes inversiones que hemos tenido pues, en la matriz energética. El año pasado nosotros estimamos cerca de 3.000 millones de dólares, de las cuales alrededor del 40% eran pues, inversiones en plantas fotovoltaicas. También este año están sucediendo pues, nuevas inversiones en esta línea, y ello está ayudando a la renovación pues, de la matriz energética, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos energías limpias como es la solar, la eólica, la biomasa, biogás y la pues, hidráulica, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar también a reducir los costos de producción de las empresas. Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa, doctor. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de los desafíos que tenemos para ver un poco hacia el futuro, un poco analizar lo que tiene que ver también, obviamente, con las restricciones en la fiscalidad que existe en nuestro país y cómo mejorar esto, que es una de las cosas importantísimas. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos con más de Gente de Opiniones. Recuerde, raspa y gana con Alba Petróleos, con Mundialba 2018. Al Mundial no vamos, pero con Alba ganamos al instante. Vamos a continuar con más de esta entrevista que tiene que ver con el desempeño económico de nuestro país. Doctor, luego de ver todas estas variables, de ver estos resultados de los 4 años del presidente Salvador Sánchez Serén en el tema económico, ¿cuáles son los principales desafíos que el país tiene para continuar y como usted en varias ocasiones nos ha explicado, y poder ir pues alcanzando cada vez más esos rangos máximos del potencial que tiene nuestro país? Sí.
Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos está en el entorno internacional. Estamos en una fase donde las tasas de interés internacionales van al alza. Solo este año se espera 3 subidas de la tasa de referencia de la Reserva Federal, y esto obviamente a futuro puede aumentar el costo de financiamiento a nivel local. Otro de los desafíos que nosotros estamos viendo es una guerra comercial que se está dando entre las grandes superpotencias. Hemos visto incrementos de aranceles entre China, Japón, la Unión Europea, Canadá e incluso México con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces acá mencionaba el economista jefe del Banco Mundial ayer que esto es un gran riesgo que puede llevar los niveles de comercio mundial a los niveles de la recesión que sufrimos en el 2008-2009. ¿Tanto así? Tanto así. Y otro es que esto también puede exacerbar aún más los problemas financieros a nivel internacional. Entonces nos estamos encontrando en un entorno también donde se está dando un incremento leve de los precios del petróleo, ¿verdad? Pero también hay fortalezas para la economía salvadoreña. Estamos en el muy corto plazo en un entorno donde la economía norteamericana ha implantado políticas fiscales expansivas que está llevando a un crecimiento de 2.9% y a la región centroamericana crecer a un promedio del 4%. Doctor, ¿podríamos decir que todos estos indicadores, tal y como nos está explicando usted, convierten a nuestro país, o a la economía de nuestro país, en una economía sólida que le permite estar preparada ante este tipo de remesones que se puedan dar a nivel internacional? Nuestra economía es sólida. Primero, yo destacaría que en la medida que nuestras exportaciones están concentradas en un 96% en manufacturas, los precios internacionales de las manufacturas son más estables que los productos agrícolas. Segundo, tenemos un sistema financiero solvente con alta liquidez. Otra de las variables que yo creo que vale la pena, y con vientos de cola favorables en los próximos 3-4 años por el crecimiento centroamericano y los Estados Unidos. Sin embargo, hay nubarrones, y estos nubarrones van dirigidos a la erraticidad de la política comercial a nivel mundial. Lo he mencionado, esta guerra comercial, la recuperación de una política monetaria más contractiva en los Estados Unidos. Hay un elemento que en el muy corto plazo hay que valorar positivamente, y es el proceso de negociación en la integración aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras, que una reciente investigación de CEPAL estima que el impacto en la economía salvadoreña va a ser favorable entre 0.5 a 1.2 en el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces debemos de fomentar y alcanzar rápido este acuerdo. Esto va a generar una mayor creación de comercio, una mayor consolidación de los 3 mercados. También no vemos que en el muy corto plazo el costo de financiamiento aumente, porque el sistema bancario salvadoreño se está fondeando en un 84% con depósitos de la población, ¿verdad? Entonces muy pocos empréstitos. Y el Banco Central acaba de suscribir un crédito con el Banco Centroamericano de Integración, pero se llaman créditos stand-by por 200 millones. Si se requiriera liquidez, el Banco Central lo hace efectivo. Y estamos en negociaciones con el Banco Interamericano por un crédito de 150.
¿Qué está haciendo el Banco Central? Pues igual a la parábola de los sueños del faraón, ¿verdad? Nos estamos preparando para esta época que puede venir a futuro y queremos tener nuestro granero de liquidez nacional pues lo suficientemente llenos para continuar desencadenando el crédito y creciendo. ¿Qué vislumbra usted en el mediano plazo, tomando en cuenta que tenemos un año electoral, bueno, ya estamos en un año electoral, mejor dicho, preelectoral, y al principio del próximo año tenemos como país esa gran decisión? ¿Esto puede generar alguna estira y encoge que afecte la economía, doctor? Sí, digamos que hasta 2009 existía siempre los temores que la época electoral, sobre todo la presidencial, podía generar corridas de depósitos, disminuciones de los depósitos. La población y los inversionistas ya internalizaron que la democracia salvadoreña puede haber alternancia de partidos de derecha y de partidos de izquierda. Y lo que pasa es que antes sucedía eso, digo, meto mi interpretación porque como comunicador uno sabe cómo se han manejado las campañas electorales. Exacto. Y mucho tiene que ver con el temor, con el miedo que se ha metido a los cambios, ¿no? Correcto, eran campañas de miedo en el cual se le decía a la población que si votaban por un partido de izquierda, como es el FMLN, pues iban a perder las remesas familiares. Yo me acuerdo de esto. Sin embargo, dijeron que hasta Estados Unidos iba a romper relaciones con El Salvador, cosas de ese calibre. Pero ahora los inversionistas y la población pues ya ven muy normal este proceso pues democrático. Nosotros no advertimos contratiempos en esta época presidencial. Digo, tenemos suficiente liquidez, una macroeconomía pues estable, y instamos a las fuerzas políticas a continuar en este diálogo franco que han empezado y que coronémoslo con la aprobación del plan de amortizaciones de la deuda que se vence desde el 2019 al 2023, ¿verdad? Y que mencionábamos que son aproximadamente 3.2 billones. Esto va a generar certeza en las decisiones de inversión pública para los próximos años. Independientemente de quién llegue al gobierno. Quien llegue al gobierno, ¿verdad? Ahora, esto de seguir con estos acuerdos mínimos también implica, doctor, darle continuidad a muchas de las decisiones que se han tomado en estos dos gobiernos, es decir, para mantener ese ritmo que el país lleva. Eso es muy importante lo que tú has mencionado. Los consensos mínimos no solo se refieren a alcanzar estos acuerdos, sino que las políticas públicas que han funcionado o están funcionando deben mantenerse a lo largo del tiempo. Yo siempre hago mención al Pacto de la Moncloa que se da con la muerte del general Franco, ¿verdad?, del dictador, y que hizo que la mayoría de partidos consensúen políticas públicas. Creo que eso pues ayudó mucho a España a entrar a la Unión Económica y Monetaria. Por igual nosotros en una economía pues dolarizada debemos de mantener estas políticas públicas, no hacer borrón y cuenta nueva. Que eso le hizo daño, mucho daño al país en épocas anteriores, ¿no? Exacto, porque se quitaba personal muy calificado y ya cuando iba terminando la gestión ya la gente cogía estas habilidades, ¿verdad? Esto yo creo que no tiene que volver a pasar. Sí, llegaba un presidente, le ponía su propio interés a las políticas públicas, cambiaban todo lo que se había hecho en 5 años antes, es decir, eso no puede pasar. Correcto, esto no puede pasar. Un ejemplo fue en el 2009, pues se adopta el programa del FOVIAL y se ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso se ha venido fortaleciendo, ¿verdad? Ese tipo de políticas, como ha sido la política pues, de la logística que lanzó el anterior ministro de Obras Públicas, Gerson, creo que se requiere
para continuar creciendo a tasas por arriba del 3%. Y es más, hasta se replicó, digo, esto irradió a toda Centroamérica porque también se hizo la política marco regional, ¿no? Exacto. Son dos autopistas que son fundamentales y que han funcionado en el sudeste asiático. La parte derecha, que sería la política logística, y la parte izquierda es la política de cambio estructural, de transformación productiva del agro, de la industria y de los servicios, ¿verdad? Entonces, ambas tienen que ir a la par y son complementarias. Doctor, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a todos estos indicadores, frente a esta información, versus lo que se dice en redes sociales, y sobre todo que estamos en un tiempo tan difícil para las comunicaciones, donde la gente lastimosamente es víctima de un bombardeo de esto que le llamamos fake news, noticias falsas, se dice cualquier cosa en las redes? ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a esta información que, digo, es vital para tomar decisiones, tanto como ciudadano, como empresario, como estudiante o como servidor público? Es decir, ¿cómo debe tomar la gente esta información? La población ha venido conociendo y manejando la mayoría de indicadores económicos y sociales. Un ejemplo de ello es que nuestra hoja web y a través de acceso a la información, de la Oficina de Acceso a Información del Banco Central, tenemos una cantidad de requerimientos en cuanto a estadísticas económicas, incluso análisis, por ejemplo, del crecimiento, de la inflación, de la pobreza. Y creo que siempre cuando veamos un estilo de noticia, voy a poner un ejemplo. El año pasado estuve yo en el centro del debate porque en las estadísticas de mercado laboral, diferentes tanques de pensamiento pues, de la derecha hacían los análisis de la generación de empleo, cogían noviembre versus abril o cogían diciembre versus abril, cuando todos sabemos que los análisis de mercado laboral tienen que ser enero contra enero del año anterior, febrero contra febrero, ¿verdad? Y esto de una vez hay que dejarlo claro, eso es una manera de desinformar a la población y de oscurecer los verdaderos logros. El impacto del salario mínimo ha sido muy favorable en la población salvadoreña. Fruto de ello es que hemos visto cómo el ingreso disponible que calcula el Banco Central en términos per cápita creció 3.1% aproximadamente, a mayores ingresos de la población, y es bueno mencionar que el 88% del consumo en los hogares es lo que representa en el Producto Interno Bruto. Si hay mayores ingresos para los hogares van a consumir, van a demandar más bienes y servicios, y las empresas pues van a obtener mayor rentabilidad. Con el nuevo sistema de cuentas nacionales, nosotros publicamos el Producto Interno Bruto descompuesto, digamos, quién se apropia el porcentaje pues, del ingreso. Por ejemplo, para el año 2017 vemos que el 39% del Producto Interno Bruto ha ido a manos de los empresarios en concepto de beneficios. Y un ejemplo es del 2014 al 2017, los beneficios de las empresas han crecido del 38,4% al 39%. Mientras que los salarios de los trabajadores, su importancia relativa es del 38,9% al 2017, 37,7%. Lo que hemos visto es una reducción en la importancia relativa de los trabajadores. Es decir, que quienes más se vieron beneficiados son los empresarios. Quienes más se han visto beneficiados con este tipo de política de mejora del poder adquisitivo de los hogares son los empresarios, ¿verdad? Perfecto, doctor. Yo con esto quiero cerrar y decirle a la población, hay que estar atentos. Yo creo que debemos desarrollar, y ese es nuestro gran objetivo,
desarrollar una opinión crítica de la ciudadanía para que, pues, estando mejor informados, obviamente, tomamos mejores decisiones. Así que, doctor, yo le quiero agradecer que se haya tomado el tiempo de venirnos a actualizar. No, muchas gracias, Luis. Indicadores. Y para mí es un gusto que la población se informe. Qué mejor que las cifras del Banco Central, que son auditadas por organismos internacionales y no reinterpretaciones un tanto sesgadas, ¿verdad? Manipuladas, doctor, manipuladas por algunos sectores interesados en que usted esté desinformado. Nosotros, por el contrario, nuestro gran interés es que usted esté bien informado. Doctor, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.